Atención a este video que nos presenta la nueva serie. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo 6, versículo 31 al 33. El año pasado terminamos hablando acerca del reino de Dios y dice la palabra del Señor: por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, Padre, hoy háblanos de tu palabra. Queremos sobre todo lo que hacemos ponerte a ti primero, queremos buscarte, queremos realmente ordenar nuestra vida para poder ser canales de bendición, para que tú nos puedas usar, para poder mostrar tu gloria a todos los lugares donde vayamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que me dices, bueno, hermano, ya hablamos de este versículo, hemos tratado esta serie de reino. Y sí, hemos hablado sobre el reino de Dios, hemos hablado sobre qué es el reino de Dios, pero yo quiero hoy que podamos entender qué significa buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa buscar y qué significa ordenar nuestra vida? ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos a Dios primero? No sé si te has dado cuenta, pero algunas personas, y yo he hablado con varios creyentes que me dicen: pastor, a veces parece que a ciertas personas son más favorecidas y más bendecidas que otros. ¿Te has dado cuenta de eso? Que parece que algunas personas no avanzan y por lo que intentan todo les sale mal, y otras personas avanzan más rápido que los demás. Parece que hay algo diferente, parece que hay algo que está ahí. Y yo quiero que hablemos algunos principios que van a hacer que nuestra vida pueda ser más bendecida. Y voy a inventar una palabra, si me dan permiso, pero yo pregunto, ¿seremos bendecibles? No sé si existe esa palabra, pero la acabo de inventar hace unos momentos. ¿Cuántos quieren ser más bendecibles? Pero ¿cuántos quieren ser más bendecidos? Que nosotros podamos ser capaces de ensancharnos para ser más bendecidos. Y en esencia es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Nos quiere ensanchar para que seamos más capaces, mejores habilitados, mejores capacitados para poder ser bendición. Y todos aquí lo entendemos. No tomaríamos a un niño de 5 años y le damos las llaves del coche. Es más, dices, hasta ni de 16 le doy las llaves del coche. Algunos ni siquiera uno de 20. ¿Por qué? Porque sabes que hay personas o hay situaciones o cosas donde no son responsables o no se les puede entregar ciertas cosas. Y aquí el Señor nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas, van a ser entregadas. Entonces yo quiero decirte hoy que vamos a estudiar en esta serie principios y cosas y palabras y frases donde el Señor nos dice: pon esto primero. Y después de que vemos que gente busca primero o ordena su vida, siempre va acompañado de una bendición. Si tú ordenas tu vida, si tú estás listo para poder administrar, si tú estás listo para recibirlo, entonces lo vas a poder llevar a cabo. No les puedo repetir cuántas veces yo he hablado con personas y les dices: ¿por qué no vas y tomas este trabajo? Pues es que no tengo IFE, no he arreglado mis papeles, no tengo mi acta de nacimiento en orden, me robaron y perdí todos mis datos, no tengo ni siquiera un recibo de domicilio, no tengo, todo es un desorden. Entonces, aunque hubiera oportunidades para poder a veces bendecir y oportunidades de trabajo, no hay orden en su vida, entonces no pueden recibir la bendición, no estamos capacitados para poder recibir esa bendición. ¿Cuántos quieren ser capacitados por Dios? Dios quiere capacitarnos para ensancharnos y para que ahora podamos recibir y administrar de mejor manera todo lo que Dios quiere que nosotros recibamos de parte de Él. Así que quiero decirte y que entiendas el principio de esta serie es que el orden en nuestra vida atrae bendición. El orden en tu vida atrae bendición. Si tu vida está en desorden, si tus prioridades no son las correctas, si tus motivaciones no son las correctas, y si tu vida no está diseñada y puesta como Dios quiere que sea,
no hay lugar para que haya bendición. ¿Cuántos de ustedes vacían agua limpia en un vaso sucio? ¿Cuántos de ustedes vacían agua en un vaso roto? No, ¿por qué? Porque hay un orden en que las cosas se deben de funcionar, y si nuestra vida está en desorden, entonces difícilmente vamos a ver la bendición, porque el desorden acompaña problemas, viene acompañado de problemas, pero el orden acompaña siempre o se organiza antes de la bendición. Y yo he visto con gente que dice, ¿y por qué a él le tocó? Pues porque él tiene prioridades ya bien ordenadas y es fácil bendecir a alguien con prioridades y orden en su vida. Si tú tienes todos tus papeles listos, si tú tienes todo en orden y alguien te dice que hay un trabajo, tú estás listo a trabajar, tú estás listo a tomarlo, tú estás listo a que en ese momento entres en acción. Pero si tu vida es un desorden, alguien te puede decir, nos vemos mañana a las 9. Uy, ni tengo ni reloj, no sé ni a qué horas van a ser las 9. Llegas 10:30. No hay orden, no hay constancia. Entonces es difícil que nosotros podamos ser entonces bendecidos. Fíjate lo que dice Proverbios, y si nos prenden la luz, se los agradezco mucho. Dice Proverbios capítulo 28:20, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. ¿Cuántos quieren recibir muchas bendiciones? Yo sé, entonces escuchemos esta parte. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. El hombre fiel, el hombre ordenado, el hombre organizado. Jóvenes, solteros, el orden trae bendición. Señoritas solteras, el orden trae bendición. Si tú te esperas al matrimonio y guardas tu vida, hay bendición. Tú te adelantas, no es tan sencilla tu vida. ¿Están conmigo? El orden trae bendición. Hay muchas cosas que van a pasar. Por eso dice aquí Dios, primero ponemos nosotros el orden y entonces ahora sí podemos ser buenos receptores de bendición. Yo lo que quiero es ayudarte a que nos pongamos en la posición adecuada, en la actitud adecuada y en el corazón adecuado para poder recibir de parte de Dios. Ahora, esta frase, primero Dios, a veces la utilizamos, y yo la he escuchado por muchos años en la iglesia, a veces me frustra un poquito, pero les voy a decir por qué. Pero a veces con una persona dice, hermano, nos podemos ver el martes a las 5, y te dicen, primero Dios, ahí voy a estar. Yo, pregúntale a Dios de antemano y me avisas, porque si Dios no quiere que vayas, no vayas. ¿Sí me explico? Porque lo utilizamos, sí hay una verdad, Dios quiere que primero le busquemos a Él. Pero yo le pregunto, mañana te hablo y le preguntas a Dios, porque si Dios no quiere que vayas, no nos veamos el martes. ¿Pero qué decimos? Nos vamos el jueves, primero Dios. Ok, pregúntale, por favor. Pero lo decimos y utilizamos frases, pero se nos olvida por qué. ¿Y por qué decimos primero Dios? Porque era, voy a consultar a Dios primero antes de acordar contigo. Voy a ordenar mi vida primero con Dios antes de buscar otra cosa. Y no está mal decir la frase si entendemos el corazón de lo que Dios quería que dijéramos. Primero voy a buscar de Dios, primero voy a ordenar mi vida, primero voy a encontrar los principios de Dios, qué es lo que Dios quiere acerca de esto, qué es lo que Dios quiere hacer acerca de mi vida, cómo quiere que la ordene, para entonces comenzar a buscar. Si tú buscas primero a Dios, entonces primero estás poniendo las bendiciones. Pero si tú buscas primero tu dinero, estás poniendo primero tu necesidad. Fíjate que el orden en tu vida, aquello que le das mayor prioridad, aquello que le das mayor tiempo, aquello en lo que tú te enfocas, es realmente lo que tú eres y lo que tiene nuestra atención. Si primero delante de ti está tu dinero, tus necesidades, entonces realmente no podemos esperar que Dios sea primero en nuestra vida, porque tenemos un poquito de desorden. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que está guiando tus pensamientos? Mira lo que dice 1 Corintios 4, 1 al 2. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa, ¿qué dice? Confianza. Dios, antes de entregarnos algo, quiere que nosotros seamos capaces y responsables de aquello que se nos ha entregado. ¿Qué tan responsables somos
de lo que se nos ha entregado? ¿Qué tan responsables somos de nuestro tiempo? ¿Qué tan ordenado está entonces nuestra vida? ¿Qué tan ordenado están? Esta semana mi esposo y yo comíamos con unas personas y decía, yo antes no tenía agenda ni calendario, pero ahora que me casé, mi esposa lleva un calendario y hay más orden en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por el calendario y la agenda. ¿Cuántos de ustedes tenemos ordenada nuestra agenda, nuestro calendario? Tenemos orden en nuestras actividades. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Hay orden en tus finanzas? ¿Sabes dónde está el dinero? He hablado con jóvenes, ¿y en qué gastaste tu dinero? No sé, simplemente no tengo dinero. ¿Y en qué lo gastaste? ¿Quién sabe? Nada más desaparece de mi mano. No desaparece de tu mano. Tú se lo diste a alguien y lo cambiaste por algo. La pregunta es, ¿qué compraste? ¿Dónde está el dinero? No hay orden, entonces no sabemos ni qué pasó. No sabemos ni dónde se fue, no sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces, te quiero decir, el orden atrae bendición en tu vida. ¿Quieres ser estirado, hermano? Comienza a ordenar tu dinero, comienza a ordenar tu tiempo, comienza a ordenar tus prioridades, comienza a ver dónde se te va el tiempo, comienza a ver qué está pasando a tu alrededor, dónde está tu enfoque, cuánto tiempo pasaste, dónde está, todo el mundo está, es que no tengo tiempo. Para encontrar el orden debemos de encontrar lo que es necesario, lo que Dios ya puso ahí. Ahora, número 2, quiero que sepas cómo es que Dios comienza a trabajar. El orden de Dios siempre va a hacer que nosotros comencemos con poquito. Yo he escuchado personas orando, Señor, dame $1,000,000 de pesos. Y yo digo, si Dios te diera 10,000 pesos, ¿qué harías con eso? Es más, no 10,000, 1,000. Le oras a Dios por $1,000,000 de pesos y si Dios te diera 1,000 pesos, te lo vas a gastar en una salida a cenar y cine. Si no podemos ser ordenados en las cosas pequeñas, ¿cómo esperamos que Dios nos bendiga mucho más y ser administradores? Por eso es necesario hoy comenzar a darnos cuenta que Dios quiere que pongamos orden en las cosas más pequeñas. Si no tenemos orden en las cosas pequeñas, no podemos. La bendición del Señor siempre comienza con poquito. Siempre comienza con poco, siempre comienza entregándonos algo pequeño y que lo podamos administrar. El orden de Dios siempre es crecer, incrementar. Nos ponemos aquí a ver, todas las cosas siempre empiezan en cosas pequeñas. Todas las empresas grandes comenzaron vendiendo un producto y empezaron creciendo. Dios y el orden de Dios en nuestra vida siempre es a incrementar. Te hago la pregunta, ¿qué tan acostumbrados estamos nosotros a poder incrementar y crecer? ¿O qué tan desesperados somos? ¿Cuántos estamos listos a esperar el proceso de crecimiento? Si en verdad queremos nosotros ser bendecibles o capaces de recibir bendición, necesitamos hoy comenzar con ese proceso de orden. El orden de Dios es madurar, es crecer, es incrementar. Si ahorita alguien ¿qué es lo que ya está en tu mano para que tú lo tomes para comenzar a crecer? Hay cosas que Dios nos ha entregado y hay cosas que el Señor nos quiere llevar. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, 10 al 12. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si los que son confiables de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar con lo que es de ustedes? He visto personas que dicen, ¿y a esa persona por qué está como líder? ¿O esa persona por qué hace? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que ha sido fiel en cosas chiquitas. Tú no viste que él era fiel en las cosas pequeñas. No viste cuando estaba siendo fiel en las cosas más pequeñas. Pero hay otras personas que yo he visto a través del tiempo que se les encargan cosas a veces de responsabilidad, no las cuidan. Como pastor es desesperante ver, a ver, acá tenemos esto, ¿quién va a cuidar estas cosas? ¿Quién va a cuidar esto? Y a veces no cuidamos las cosas que ya tenemos. ¿Quieres ver cuál es tu actitud ante lo que Dios te ha encomendado? Si tú rentas una casa, ¿qué actitud tienes hacia esa casa? Pues no es mía, al fin que qué importa. Si Dios te la entregó y la tienes a tu mandato, dice aquí que si nosotros somos deshonestos en las cosas pequeñas, ¿qué va a pasar con las cosas grandes?
La forma en que tú administras tu dinero también te demuestra cómo administras las bendiciones espirituales y lo que Dios te va a dar. ¿Cómo sabemos? Porque dice aquí, si no te eres confiable con riquezas mundanas, ¿cómo esperas las riquezas del cielo? ¿Cómo podemos nosotros ser buenos administradores de lo que Dios nos quiere bendecir si no hemos primero cuidado las cosas pequeñas? Lo que se nos ha encomendado, lo que tenemos. Tienes un coche viejo y quieres un coche nuevo. ¿Cuidas ese coche viejo como si fuera nuevo? Mira este pedazo de lata horrible. ¿Cómo cuidamos las cosas pequeñas? ¿Estamos mejorándolas? ¿Están prosperando? ¿Están avanzando? ¿Las estamos cuidando? ¿O las tenemos allá arrumbadas y botadas? Si hoy no tenemos orden en las cosas pequeñitas, si no sabemos sobre qué se nos ha puesto, ¿sobre qué Dios te ha puesto el día de hoy? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienes? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a cuidar? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a mejorar? ¿Qué es lo que ya Dios nos entregó para que pudiéramos hoy hacer incrementar? ¿Qué tienes a tu cargo? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado para mejorar? Si estas cosas las identificamos, entonces vamos a comenzar a incrementar en nuestra vida en áreas en las que ahora vamos a poder recibir mayor bendición. Si no traemos orden a nuestra vida, no vamos a ser receptores de bendición. Porque seguiremos nosotros intentando obtener algo que no tenemos. Dios piensa siempre en chiquito para que podamos crecer. Quiero llevarte a un pasaje que todos conocemos y si no lo has escuchado hoy lo vamos a recordar. Pero es la parábola de los talentos. Y la razón por la cual quiero que vayamos a esa parábola, porque vamos a enfocarnos en un punto muy importante. Además de que haya orden en tu vida, quiero que te des cuenta que Dios hoy nos ha entregado algo, ya te dio algo. Y esta parábola inicia con que un hombre, dice ahí que hay un hombre, y está a punto de salir de viaje. Y entonces va y encuentra a 3 siervos que tiene, y a esos 3 siervos, a uno le da 5,000 monedas de plata, a unos dice 5 talentos. Ahora, los talentos simplemente es una palabra para referirse en ese tiempo a una porción de dinero. Puede referirse a muchas cosas, a dones, a capacidades, pero en sí vamos a pensar que una persona recibió 5,000 pesos. Al segundo le dio 2,000 y al tercero le dio 1,000. Tenemos a 3 personas. Como es una parábola, no es una historia verídica, simplemente es una ilustración para explicar un principio. Pero nos dice aquí que este hombre va de viaje y deja a 3 con este dinero. A uno le da 5,000, a otro le da 2,000 y a otro le da 1,000. Después de un tiempo nos dice la palabra de Dios que el que tenía 5,000 fue y se puso a trabajar y tomó esos 5,000, cuidó lo que tenía, puso orden en su vida y entonces lo duplicó a que tuviera 10,000. Después teníamos a otro que tenía 2,000, tomó estos 2,000 pesos, fue, lo administró, lo cuidó, ¿y cuánto tenía ahora? 4,000. Esto está en Mateo capítulo 25, si tienes tu Biblia vamos a Mateo 25. Pero después tenemos a uno que recibió 1,000. Quiero que notes que los 3 recibieron dinero, ¿sí o no? Los 3 eran bendecidos. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿por qué algunos recibieron más y otros menos? Bueno, porque dice ahí que les fue dado de acuerdo a su capacidad. Es decir, Dios siempre nos va a dar a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Pero tu capacidad tienes tú que incrementarla. ¿Están conmigo o no? Si tú eres bueno con 5,000 y lo incrementas a 10,000, ¿ahora de qué tamaño es tu capacidad? Más grande. Y si esos 10,000 lo conviertes en 20, entonces ¿qué hiciste tú? Tu capacidad la incrementaste. Entonces por eso quiero que te des cuenta, si hay orden en tu vida, tú puedes incrementar tu capacidad de ser más bendecible. La voy a llevar a la Real Academia Española para que sea... Para que tú puedas ser bendecido por Dios, necesitamos incrementar nuestra capacidad con orden, estirarnos, ensancharnos. Para ensancharnos tenemos que ser cuidadosos de lo que ya tenemos. Yo quiero que sepas que tú ya has recibido algo de parte de Dios de acuerdo a tu capacidad.
Todos aquí hemos recibido. Lo primero que esta parábola nos está diciendo es que Dios a cada uno de nosotros ya nos dio algo, depositó algo dentro de ti, dejó algo. Tal vez verás que alguien más empezó con mejor. Tú dices, ay, bueno, pero yo no tengo lo que la otra persona tiene más habilidades, más talentos, no importa. Todos tenemos algo. Todos tenemos una habilidad, todos tenemos una capacidad, todos tenemos algo que hemos recibido de parte de Dios. Pero esta persona que recibió 1000 hizo algo que no hicieron los otros 2. Aunque su capacidad era para 1000, aunque podía haber hecho algo con esos 1000, decide hacer algo y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, por último llegó al empleado que había recibido 1000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Yo sabía esto. Por eso me dio miedo, di conmigo miedo, y escondí. Di otra vez conmigo, miedo y escondí. Miedo y escondí. Me dio miedo de las cosas. Tuve temor de las cosas y lo escondí. Miedo y me escondí. El dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. ¿Cuántos podríamos decir que este hombre fue honrado, no se robó dinero? ¿O no? Sí. Podríamos decir, ok, fue honrado, no se lo transó, no se lo clavó, no, me lo gasté, no, lo conservó. Pero esto no es lo que Dios está esperando, que lleguemos al cielo y esto sí lo guardé, estuve en mi casa y lo tuve y acá te lo regreso. Gracias Dios por cuidar. Dice el versículo 26, el hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al devolver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a los ayudantes, quítenle a este las 1000 monedas y dáselas al que tiene 10,000. Porque al que tiene mucho, se le dará más. Pero al que no tiene más, nada, hasta lo poco que tiene, ¿qué dice? Se le quitará. El que tiene mucho es porque su capacidad ha incrementado y va a recibir más. Y el que tiene poco, hasta lo poco que tiene, ¿qué dice? Se le va a quitar. Yo quiero que te des cuenta cuáles son las razones por las cuales el hombre que está aquí decide no continuar. Decide tener miedo, ¿y qué dice? Y me escondí. Yo cuando comencé la semana pasada a hablar acerca de estiramiento, sé que muchos de ustedes comenzaron a tener un poco miedo y decían esconderse. ¿Y si mejor no voy a la iglesia este año? Y me escondo para no ser estirado. ¿Cuántos tuvieron un poquito? Alguien me dijo, pues sí, pero como que me dio miedito porque ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con lo que tengo que hacer? ¿Qué va a pasar con lo que viene? Tuve miedo porque sabía que Dios es un Dios estricto, un Dios que va a hacer cosas con mi vida, un Dios que quiere que las cosas se hagan bien y con orden. Alguien me lo comentó, me dijo, no sé, pues como que me dio un poquito de miedo. Ahorita escuchamos el testimonio de Samantha cuando su mamá le dijo, pon a tu hija delante de Dios. ¿Qué dijo ella? Ay, no, tuve miedo. Es nuestra naturaleza desde Adán y Eva. ¿Qué dijeron? Tuve miedo y me escondí. Cuando Dios nos habla y nos quiere buscar y quiere que nos estiremos, nuestra primera reacción humana normalmente es, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo, me dio miedo a las cosas. Yo sabía que Dios quería hacer algo grande, sabía que el Señor quería estirarme y sabía que el Señor quería hacerme canal de bendición, pero la verdad es que tuve miedo y me escondí. Y hoy el Señor quiere que salgamos del lugar del miedo y no comenzar a ocultar las cosas que el Señor nos ha dado. ¿Sabes? Lo primero que va a pasar es que las cosas que el Señor ha puesto dentro de ti, si tenemos miedo, nunca van a salir para poder ser usadas por Dios.
Y entonces aquello que teníamos, inclusive ya ni lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nos quedamos ahí sentados, guardados y escondidos. Tomamos las cosas que el Señor nos ha dado y las hemos escondido, las hemos guardado. Pero el Señor ahora quiere que tú pongas primero a Dios, busques lo que Dios quiere y podamos nosotros sacar de nuestra vida todo lo que el Señor ya depositó dentro de nosotros. ¿Saben por qué tenemos miedo muchas veces y lo que representa el miedo? El temor de las cosas es que nosotros nos ponemos primero. La razón por la cual tenemos miedo y lo que el miedo nos muestra es que yo vi mi vida y como vi que algo me iba a pasar, entonces yo tomé mi vida y dije, no, Dios, tú no ordenas sobre mi vida, yo ordeno sobre mi vida. Pero poner primero a Dios es que quitamos el miedo y le entregamos a Dios nuestra vida totalmente para haz lo que tú quieras con ella. Cada vez que nosotros caminamos en temor delante de Dios, dijimos, voy a perder. Yo primero. Y como yo soy primero, yo no voy a avanzar, yo mejor me voy a esconder. ¿Cuántos se van a esconder? Ay Dios. ¿Cuántos están listos hoy a salir para que Dios pueda hacer más con nuestra vida? ¿Estás listo esta mañana a poner primero a Dios o no? ¿Estás listo esta mañana a que haya un cambio? ¿A que tú salgas y que no te escondas? Porque hay tantos creyentes escondidos hoy con potencial de parte de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, con todo para poder estar ahí. Y dice, hermano, ve y predica la palabra. No, es que tengo miedo, mejor me escondo aquí, me siento en mi computadora. Estoy ahí, chiquito. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y quiero hablarte de unos hombres que fueron cambiados por Dios. Y estos son 400 hombres, no son pocos. De esos 400 se convirtieron en 600. Y es un pasaje un poco extenso. Tendríamos que leer casi Primera de Samuel y Segunda de Samuel para entenderlo todo, pero quiero darte una versión condensada de todo esto. Vamos a Primera de Samuel 22. Yo pregunto, ¿qué es lo que estás escondiendo que Dios depositó en ti? ¿Qué talentos y habilidades siguen escondidos dentro de ti? Para mí, como pastor, yo sé que dentro de la congregación de los que estamos aquí tenemos todo lo necesario para poder hacer cosas extraordinarias. Aquí adentro tenemos líderes, tenemos pastores que pueden plantar iglesias, tenemos misioneros, tenemos adoradores, tenemos maestros excelentes, pero muchos que su potencial ha estado oculto porque tuvieron miedo y escondieron su potencial. Y fíjate lo que dice aquí, Primera de Samuel capítulo 22, 1 y 2. David estaba huyendo de Saúl, para más o menos darte un poquito de panorama. David ha sido ungido rey. Saúl se entera que David ha sido ungido rey, entonces decide matarlo porque sabe que sus días están por acabarse. Y entonces David va a un lugar y David y entra en una cueva, la cueva de Adulam. Esta es su fortaleza. ¿Van conmigo hasta acá o no? Entonces David sube, entra en una cueva y se está escondiendo de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y David no quiere enfrentar a Saúl porque sabe que es el ungido, entonces no lo quiere matar. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a alejar tantito. Pero sucede algo muy interesante. Dice aquí la palabra del Señor, David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda su familia supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida, con muchas deudas y con gran amargura. Y se les unieron unos 400 hombres y lo hicieron su capitán. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que tú vas a un lugar y dice David, me voy a sentar aquí para descansar tantito, y de repente te llegan 400 amigos, familiares, endeudados, amargados? ¿Cuántos de ustedes dirían, bueno, no necesitaba su compañía? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué me vinieron a buscar? Fíjate lo que dice, tenían 3 características.
3 características: afligidos, endeudados y amargados. ¿Cuántos creen que no son las características que tú buscarías en una compañía? Sobre todo cuando estás en una cueva, escondiéndote de gente que quiere matarte. No buscarías a este grupo de personas. Pero estos hombres, 400 hombres, buscan a David. Y la clave de este pasaje es tan importante y es algo muy chiquito. Y dice la palabra de Dios, y lo hicieron su capitán. ¿A quién? A David. ¿A quién hicieron capitán? A David. Otra versión dice lo hicieron su líder, otra dice lo hicieron su jefe. O sea, estas 400 decidieron hacer algo muy importante que cambió su vida. Vamos a leer más adelante lo que hicieron y lo puedes leer en tu casa porque es un poco extenso, son historias tras historias de lo que estos hombres hicieron. Pero quiero que veas 400 hombres amargados, afligidos y endeudados. ¿Cuántos dicen, a lo mejor yo estoy en esas 3 categorías hoy? Esperemos que no sean las 3. Escondidos en una cueva. Pero deciden hacer una sola cosa: hacer a David su capitán, su líder. Esta palabra capitán, si la buscas en el original, tiene un contexto de ejército: hacerlo su rey, hacerlo su guía, hacerlo ¿quién? El número 1, di conmigo, primero. Decidieron ellos hacer a David el número 1. Por lo tanto, decidieron someter su deseo, su voluntad a la dirección de David. Y quiero que veas qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos primero Dios. Pasan cosas extraordinarias. Porque aunque eres amargado o estabas amargado, aunque estabas desilusionado y endeudado, lo único que el Señor quiere es que nosotros lo hagamos primero el capitán. Yo estaba leyendo este pasaje y me acordaba alguna vez ir a un concierto y ver a Yuri cantar: en mi vida el capitán es Cristo. ¿Nunca se acuerdan esa canción? Sabemos ante su presencia que nos pueda derrotar. Y lo que estábamos diciendo, mi vida el capitán es Cristo. Nada me puede derrotar. Porque si yo tengo de capitán al Señor y Él es el que lo sigo, y Él no ha perdido batallas, creo que estoy en buenas manos. No sé, a mí se me ocurre. Y ellos sabían que David no había perdido batallas, sabían que había matado a Goliat, sabían que ya había matado filisteos, y sabían que estaba ungido como rey, y deciden hacerlo su capitán. Si Dios está buscando hoy que nosotros pongamos orden en nuestra vida y que hagamos a Dios nuestro capitán, que lo pongamos primero sobre todas las cosas, primero en nuestras decisiones, primero en lo que vamos a hacer. Y tenemos que salir de la cueva y de esconderse. Ellos se fueron a esconder, pero se toparon con David y los hicieron a ser su capitán. Y dice la palabra del Señor a través de Samuel que David toma a estos hombres, y no solamente en 400, después se unen otros y eran 600. Y estos 600 se convirtieron en la fuerza más letal. Se convirtieron en los hombres más extraordinarios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 23, léelo porque es extenso, pero quiero darte algunos datos de estos hombres. Había uno de estos que se llamaba Jasobeam. Mató a 800 en una sola batalla. ¿Cuántos creen que eso es sorprendente? 800 personas en una sola batalla. Unos meses antes estaba endeudado, afligido y amargado con la vida. Y en poco tiempo de hacer a David su capitán y tomar de él y aprender de él y seguirle a él y aprenderle de cómo David era guerrero, David se multiplica en estos hombres y ahora hace que estos 400 hombres amargados, afligidos, escondidos y temerosos saquen lo que Dios había puesto dentro de ellos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que este hombre, Jasobeam, ya Dios había depositado algo dentro de él desde antes que conociera a David, sí o no? Sí. ¿Qué es lo que hizo David? Sacó aquello que estaba dentro de él. Su potencial ahora fue llevado al máximo. ¿Se tuvo que estirar? ¿Te aseguro que sí? ¿Tuvo que sacar las espadas? Sí. ¿Tuvo que aprender? Sí. ¿Tuvo que crecer? Claro. ¿Tuvo que ordenar su vida? Sí.
Pero en poco tiempo David fue y mató a filisteos y tomaban botines y pagaron todas sus deudas. Y ahora sí ya no estaban tan endeudados. Y tenían un propósito y se les quitó la amargura y se les quitó, porque Dios quiere que nosotros pongamos primero a Dios y muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida van a comenzar a ordenarse. Primero Dios, primero Dios. Si ponemos primero a Dios, veremos cómo nuestra vida se ordena. Había otro de estos cuates, Eleazar. Junto con David se enfrentaron a un ejército filisteo. David y Eleazar iban ahí montados en caballo y de repente se les salió un ejército. Se dieron cuenta que los demás venían un tiempo atrás. Y entonces en lugar de retroceder a buscar al ejército, dijeron, pues ahora le entramos. Y ellos dos mataron a un batallón filisteo. Dice la palabra de Dios, 1 hora después llegaron los demás nada más a recoger el botín. ¿Cuántos dicen amén? Los otros ni pelearon y los otros no se quejaron. ¿Por qué? Porque Eleazar había peleado con David. Otro que se llamaba Samá no se retiró en una batalla. Estaban en una batalla, parecía que la estaban perdiendo. Y dice que todos se retiraron y él solito la terminó de ganar. ¿Cuántos dicen? Estaba yo en una bronca y todos me abandonaron. Y entonces ya no sabía qué hacer. Él no, él siguió peleando y ganó la batalla, aun cuando todos lo habían abandonado. Otro de estos hombres, estos 3 hombres, un día David dijo, estaban en una batalla, dijo, me encantaría poder tomar agua del pozo que está ahí por Belén. Y estos 3 corrieron, cruzaron la batalla, fueron por el agua y regresaron. David, aquí está un poco del agua. ¿De dónde? Del pozo. Y David dijo, yo no puedo tomar esta agua, porque estos han ido y dieron su vida y sacrificaron todo para poder recibir esto, que esto sea para el Señor. Y la dejó ahí. ¿Por qué? Porque estos hombres ya no estaban amargados, ya no estaban endeudados, ya no estaban escondidos en la cueva, ya no estaban siendo infieles, ya no estaban siendo perezosos. Habían hecho a David su capitán. Lo hicieron el número 1. Y todo lo que había en la vida de David se estaba duplicando en estos hombres. Otro mató a un león y luego mató a un egipcio con un palo. Otro mató y mataban y hacían e hicieron cosas extraordinarias. Si tú lo puedes leer, hay 37 de estos hombres extraordinarios e historias de las cosas grandes que hicieron. Pero quiero que te des cuenta lo que pasó con estos hombres para que fueran extraordinarios. Es que pusieron a Dios primero. ¿Sabes? Puedes decidir ser como ese hombre de 1000 talentos, que tuvo miedo y se escondió. O puede ser como estos hombres que tenían miedo, pero no se escondieron, hicieron a David. Que David es un tipo de Jesús y ponerlo primero a él. Dice, pastor, ¿qué significa ponerlo primero? Vamos a hablar de muchas cosas, pero primero obviamente significa que todo lo que hacemos consultamos a Dios. Que todo lo que llevamos a cabo buscamos su dirección. Y sobre todo hoy significa que aquello que Dios puso dentro de ti, que aquellos talentos, aquello que ya recibiste, va a ser primero lo que vas a cuidar. Aquello que ya el Señor depositó sobre tu vida va a tener prioridad. ¿Sabes lo que pasó con este hombre que recibió 1000 talentos y eso no fue una prioridad en su vida? Mientras los otros trabajaban, él tomó el dinero y lo escondió debajo de la tierra y lo tuvo ahí. Ni siquiera le hizo nada, no era su prioridad, no era tan importante, no era tan valioso. Si era lo tenía ahí, dijo, lo voy a guardar, sé que mi Dios es bien exigente, sé que Él es, y lo voy a guardar y lo voy a tener ahí. Eso no es lo que necesita el Señor hoy. El Señor lo que necesita es que hoy tomemos lo que hemos recibido de parte de Dios. Salgamos del miedo, salgamos del escondite y hagamos a Dios primero. Quiero que cierres tus ojos por un segundito. Que pienses qué es lo que el Señor ha depositado. La palabra de Dios es clara, todos aquí tenemos algo. Hay algo que el Señor ya puso en tu mano. En la vida de Moisés había una vara. David fue fiel cuando cuidaba las ovejas. Y empieza con algo chiquito. Yo puedo ver en mi vida, estaba en tantos ministerios, estuve dando clases en ministerio infantil, con jóvenes,
alabanza, muchas cosas que Dios te va preparando. Tú tienes que saber sobre qué estás hoy y qué es lo que el Señor ha depositado. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿En qué en tu vida ahorita tienes frente a ti que no estás siendo fiel? ¿Qué área de tu vida el Señor ha depositado? Porque a todos el Señor nos ha entregado algo ahorita. Tal vez ahorita sea la universidad, tal vez ahorita sea el trabajo, tal vez ahorita sean tus hijos, tal vez ahora sea administrar un dinero. No sé qué es lo que el Señor ha dado, pero todos aquí tenemos algo. Y si nosotros somos fieles en eso, ahora estás poniendo tu vida en una posición de bendición. Si has estado temeroso, si has estado escondido, es el momento de hoy de salir y decir: Dios, tú me has dado lo necesario para poder salir. Y si tú deseas hacer ese compromiso de poner a Dios primero, yo quiero invitarte igual que te pongas de pie y le digas: Señor, hoy decido hacerte a ti primero. Quiero hacerte el capitán de mi vida, quiero hacerte a quien guíe mi vida. Quiero hacerte Dios, tú eres primero, tú eres mi prioridad. A ti te voy a buscar. Y que le digas al Señor primero: